El Señor les bendiga a todos, hermanos. Espero estén teniendo un excelente día en esta semana de muchas lluvias, de muchas tormentas en algunas regiones. Reciban un saludo cordial de parte de todos nosotros, los pastores. Que Dios les guarde, Dios les bendiga y gracias por estar en esta tarde-noche con nosotros nuevamente a través de este tiempo para transmitir la palabra de Dios. En esta tarde quiero que comentemos algo acerca de los hijos de Dios. La palabra de Dios nos tiene muchos términos para referirse a los hijos de Dios. Por ejemplo, la palabra de Dios nos habla acerca de que somos ovejas del Señor. La palabra, por ejemplo, también en el libro de los Salmos, en el primer capítulo, hace referencia a que aquellos que son hijos de Dios y que confían en Dios, meditan en su palabra y hace referencia a que son como árboles frondosos, como árboles que están plantados junto a aguas de corriente. La palabra de Dios también hace referencia a que los hijos de Dios también son como águilas, ¿no?, que renuevan sus fuerzas en Jesucristo. Y así sucesivamente la palabra de Dios hace referencia acerca de los hijos de Dios con un nombre que le da un significado muy especial cuando lo llevamos a la práctica. Pero hoy quiero que veamos uno en específico que la palabra de Dios nos enseña y es referente a la milicia de Dios, a la milicia que todos nosotros debemos de tener como hijos de Dios. Bueno, antes de seguir, es bien común pensar que todas las personas en esta tierra somos hijos de Dios. Cuando uno le pregunta a alguien, oye, ¿tú crees que todos somos hijos de Dios? Por lo regular, las personas que no tienen un conocimiento de las Sagradas Escrituras, no porque eso esté mal, simplemente porque a veces los líderes religiosos con los cuales crecimos nunca se dignaron a enseñarnos las Sagradas Escrituras, o también en nuestros hogares pues tampoco hubo una cultura de enseñarnos la palabra de Dios. O sea, nos enseñaron religión, pero al no enseñarnos la palabra de Dios pues quedamos en ceros, ¿no? Entonces las personas a veces responden, ¿no? Sí, todos somos hijos de Dios, pero no va a ser ese el tema, pero cabe resaltar, por ejemplo, uno de los versículos más claros en cuanto a este tema está en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 12, donde dice que solamente tienen el derecho, la autoridad de ser llamados hijos de Dios aquellos que le recibieron, o sea, que recibieron a Jesucristo y le aceptaron y comenzaron a obedecer y caminar bajo sus estatutos y leyes. Esos son los hijos de Dios según la palabra de Dios. Entonces, ¿qué son el resto de las personas? Bueno, el resto de las personas pues son creación de Dios, pero una creación de Dios o una persona se convierte en hijo de Dios específicamente y únicamente cuando recibe a Jesucristo. Si todos fuésemos hijos de Dios sin la necesidad de entregarle la vida a Jesucristo, entonces en vano murió en la cruz del Calvario. Por eso Jesucristo murió en la cruz del Calvario, para hacernos a nosotros, los que estábamos fuera de la gracia y de la voluntad de Dios, hacernos hijos de Dios por medio de su sacrificio, por medio de su redención. Nos limpió, nos puso un anillo como el hijo pródigo, nos dio vestiduras blancas y entonces ahora sí la palabra de Dios dice que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque presumimos de tener una religión o esto. No, de ninguna forma. Un hijo de Dios no es aquel que específicamente tenga el apellido de decir que es de tal religión o de tal otra o de aquí o de allá. Un hijo de Dios es aquel que ha entregado su vida a Jesucristo para vivir conforme a la palabra de Dios. Ese es un hijo de Dios. Ese es un hijo de Dios. Porque pues entonces, de lo contrario, no tendría sentido el camino de Dios. Si todos realmente los que tenemos o tuvieran la idea de ser hijos de Dios sin necesidad de seguir a Jesucristo, fuesen realmente hijos de Dios, pues entonces no tendría realmente sentido los caminos de Dios.
ni tampoco tendría sentido que Jesucristo hubiese muerto en la cruz del Calvario si no tendríamos nosotros que dar un paso para recibirlo a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero una de las cosas que la Biblia referencia para llamar a los hijos de Dios, o sea, uno de los términos que la palabra de Dios usa, aparte de hijos de Dios, aparte de águilas, aparte de ovejas, aparte de árboles, la parte de la viña del Señor también, entre otras tantas términos que la palabra de Dios usa para referirse a los hijos de Dios, es el ejército de Dios, los soldados de Dios. Ese es uno de los términos que la palabra de Dios usa para referirse a los hijos de Dios, el ejército de Dios. Dice la palabra de Dios que entonces, ¿quién es el ejército de Dios? Al igual que los demás términos, todos se refieren a lo mismo, pero le dan un sentido especial a la vida del cristiano cuando escuchamos estos términos. Por ejemplo, cuando la palabra de Dios en el libro de Salmos capítulo 1 versos primeros nos habla acerca de que todo aquel que medita en la ley del Señor, en la ley de Jehová, es como un árbol plantado junto a aguas de corrientes que da su fruto a tiempo y su hoja nunca cae, dice en los primeros versículos. O sea, ¿qué entendemos cuando la palabra de Dios hace referencia a que sus hijos son como ese árbol? Entonces automáticamente entendemos que una de las cosas que un hijo de Dios hace y debe de hacer siempre es meditar en la palabra de Dios, es leer la palabra de Dios todos los días, sí o sí. Todos los días tiene que leer la palabra de Dios. Eso hace un hijo de Dios. Cuando la palabra de Dios hace referencia a que somos como águilas, pues hace referencia también al momento en el que tal vez todos nosotros nos pudiésemos sentir un poco desgastados, pero sin embargo renovamos nuestras fuerzas, renovamos el vuelo como las águilas, confiando en Dios. O sea, no importa qué tan difícil podamos estar atravesando alguna situación, en Dios tenemos nuevas fuerzas. Cuando la palabra de Dios hace referencia a sus hijos como ovejas, entonces entendemos automáticamente que un hijo de Dios sigue a Jesucristo, porque Jesucristo es el buen pastor y es obediente. No, como les he explicado en algunas otras ocasiones, realmente no existen las ovejas salvajes, no existen las ovejas silvestres, ¿no? Hay chivos y cabras, pero las ovejas pertenecen forzosamente a un pastor, no saben cómo sobrevivir sin la guianza del pastor. ¿Y quién es el pastor? Es Jesucristo. Jesucristo es el buen pastor, y cuando la Biblia habla de que somos ovejas, hace referencia a que nosotros no podemos sobrevivir por nosotros mismos. Necesitamos a Jesucristo siempre, todos los días. Por eso la Biblia hace referencia a sus hijos como ovejas de Dios. La palabra de Dios, bueno, tiene muchos nombres para referirse a sus hijos, pero también una de las cosas que la palabra de Dios dice es que somos soldados del Señor, somos soldados. Y bueno, para cambiar un poquito y seguir adelante en la temática, ¿qué necesitamos nosotros para ser hijos de Dios? ¿Qué necesitamos para que Dios nos llame sus hijos? Necesitamos entregarle la vida a Dios. ¿Cómo? Mediante un pacto. Mire, es interesante que la primera vez que encontramos en la Biblia que Dios hace un pacto con alguien es en el libro de Génesis capítulo 6, versículo 18. Y es precisamente con Noé. Yo sé que muchos han visto por lo menos la película del diluvio, ¿no? Claro que las películas nunca se comparan a lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios es mucho más emocionante, más puntual y tiene más detalles. Pero dice el 6:18 del libro de Génesis: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda la carne de dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Y bueno, le da todas las instrucciones a Noé para que sobrevivan al gran diluvio. Pero
La parte clave es cuando Dios hace un pacto con Noé. ¿Y cuál era ese pacto? En que Dios los iba a mantener vivos. A pesar de todo el diluvio, la gran inundación que iba a sufrir la faz de la tierra entera, Dios le promete a Noé, hace un pacto con él, que él va a vivir, él, su familia y todos los animales que entren con él al arca. Ese es el pacto de Dios y Dios lo cumple, ¿sí? Después adelante seguimos viendo cómo la historia se va desarrollando y se va mostrando a un Dios real, un Dios fuerte, un Dios poderoso, pero también un Dios que sobre todas las cosas es fiel. Y cuando se refiere a fiel es que Él cumple lo que promete. Y entonces Dios le promete, hace un pacto con el patriarca Abraham, de que de él iba a levantar una nación tan numerosa que ni las estrellas del cielo se iban a comparar a la nación, y tan numerosa que tampoco se iba a venir a ser como la arena del mar, que en muchedumbre no podría contarse, ¿no? Y bueno, de ahí estamos envueltos todos nosotros. Algunos dicen, no, es que solamente se refiere a la élite judía. No es verdad, porque la palabra de Dios dice que levantaría de él una gran nación y serían benditas en él todas las familias de la tierra. O sea, todas las familias de la tierra. ¿Cuáles? Las que finalmente creyeran en Dios. Pero, ¿cuál era el requisito para que alguien pudiese ser perteneciente al pueblo de Dios? Vemos cómo se desarrolla la historia, cómo Dios rescata de la esclavitud a este pueblo que Dios le había dicho a Abraham que levantaría, lo rescata de la esclavitud, lo pone a caminar en un desierto y le da una promesa de entrar a la tierra prometida, a la tierra donde fluye leche y miel, y ciertamente Dios lo cumple, ¿no? Y ahí es donde comienzan a surgir los términos de ejército de Dios y Jehová de los ejércitos. Vemos que todas las cosas que Dios le promete a su pueblo, las cumplía. Pero hay un trato entre Dios e Israel. Hay un trato para que ellos pudiesen ser llamados pueblo de Dios, el ejército de Dios. Y era que tenían que aceptar las condiciones de Dios. ¿Y cuáles eran estas condiciones? Las condiciones era todo lo que la palabra de Dios decía. Estas eran las condiciones, y entonces podían ser llamados hijos de Dios, podían ser llamados pueblo de Dios, porque el resto de las naciones en ese entonces no era el pueblo de Dios, solamente Israel. ¿Por qué? Porque solamente Israel había aceptado las condiciones de Dios, ¿sí? Y esas condiciones están referenciadas como la ley de Dios, la ley de Jehová, la ley, ¿no? A eso se refiere cuando la palabra de Dios habla de la ley del Señor. Habla acerca de las cláusulas, las condiciones que Dios pone para Él convertirse en Dios de Israel y para que Israel se convirtiera en el pueblo de Dios. Israel acepta y dice, está bien, vamos a caminar, y entonces desde ahí parten y son comenzados a llamar pueblo de Dios. Hoy en día, ¿cómo nosotros podemos ser llamados hijos de Dios? Tenemos que aceptar lo que la palabra de Dios dice. Si no aceptamos lo que la palabra de Dios dice, entonces no estamos aceptando el contrato de Dios. O sea, por ejemplo, cuando un matrimonio va a tener una unión, ¿no? Y se está celebrando la ceremonia, entonces lo que hace el ministro que está auspiciando la ceremonia, lee, por ejemplo, unas cláusulas, ¿no? Donde tanto el varón como la mujer tienen que repetir estando de acuerdo, ¿no? Y dice, me comprometo a amarte, a dignificarte, a honrarte, a estar contigo en las buenas y en las malas, a serte fiel hasta que la muerte nos separe, entre otras tantas cosas, ¿no? Son acuerdos en los cuales ambos están de acuerdo, o sea, ambos dicen sí.
y ponemos a Dios de testigo, de que voy a serte fiel, te voy a cumplir, te voy a honrar, te voy a dignificar, no voy a mirar a otra mujer o a otro hombre según sea el caso. Ambos se comprometen a todo eso. Esas son las cláusulas, ¿no? Ese es el contrato de matrimonio. ¿Y quién está de por medio? De por medio está Dios. O sea, ese es un pacto que se hace hombre y mujer y se pone de testigo a Dios. Ahora, ¿por qué es tan importante el matrimonio? Bueno, no voy a hablar tanto de eso, pero es tan sencillo como pensar. O sea, si no se le puede ser fiel a la persona con la que uno contrae matrimonio, pues, y que es una persona que uno ve, pues mucho menos se le va a poder ser fiel a Dios, ¿no? Y cabe resaltar que la gran mayoría de las personas religiosas que no tienen la palabra de Dios, casi es sí o sí, que nunca han cumplido con el trato que hicieron con sus cónyuges. Pueden decir lo que sea, pero si no está la palabra de Dios, es bien fácil caer en toda esta clase de pecados, ¿no? Entonces, cuando hablamos de pueblo de Dios y Dios, es lo mismo. O sea, debe de haber, si lo queremos llamar así, debe de haber un matrimonio entre la iglesia y Dios mismo. Tal vez no va a dar tiempo en esta ocasión de hablar tanto, pero seguramente nuestros hermanos de la congregación que se han dedicado un poquito más a leer la palabra de Dios de forma detallada, sabrán que hace unos mesecitos estuvimos meditando en la palabra de Dios, específicamente en el Evangelio de Juan. Y en los primeros capítulos del Evangelio de Juan, hace referencia Juan el Bautista acerca de un matrimonio entre la iglesia y Jesucristo. Y entonces Juan el Bautista dice: estoy feliz porque por fin estoy escuchando los votos maritales entre el novio y la iglesia. Y hacía referencia a la iglesia y a Jesucristo. Es decir, ¿cuál es el asunto para que nosotros lleguemos a ser hijos de Dios? Es simple y sencillamente usted le da el sí al Señor o le da el no. Así es de fácil. Así es como funciona realmente. Entonces, cuando usted no está de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice, Dios respeta todo lo que usted decida, pero sencillamente ese es un no al matrimonio. Cuando usted dice sí, entonces es porque usted se va a dedicar a vivir para Dios. Ahí está como decía la gran leyenda del Cantinflas, ¿no? Ahí está el detalle. Escuchar, un oído natural que escuche, entregarle la vida a Dios de por vida es alarmante. Eso es alarmante, pero es que eso se escucha muy fuerte. ¿Cómo le voy a entregar mi vida si yo todavía no puedo dejar a mi amante? ¿Cómo le voy a entregar mi vida si yo todavía hago negocios torcidos? ¿Cómo le voy a entregar mi vida si a mí todavía me gusta la borrachera? ¿Cómo le voy a entregar mi vida si a mí me gusta irme de parranda? ¿Cómo? Entonces, el oído natural le suena alarmante, muy alarmante. ¿Cómo le voy a entregar la vida al Señor? Entonces, de ahí surgen las religiones. Tratar de evadir las cosas. Entonces, ¿qué hace el hombre religioso? Le dicen, tienes que cumplir y tienes que ir una vez al lugar de reunión, y entonces con eso ya cumpliste, está bien, ya sigue haciendo lo que sea, vas cada vez que puedas, te confiesas y entonces te exoneran de toda culpabilidad y listo, sigue tu vida adelante. Entonces, eso es engañarse a sí mismo, pero no es lo que la palabra de Dios dice, no es lo que la palabra de Dios enseña, de ninguna forma. Eso es engañarse, uno se va a confesar, ¿para qué? Para calmar un poquito la conciencia y no sentirse tan pesado por las noches, ¿no? Pero pues sencillamente no se es pueblo de Dios, no se es la iglesia de Jesucristo, porque no hay realmente un respeto ante Dios y por ende
tampoco se puede tener un respeto con las personas que nos rodean. Pueden ser la esposa, pueden ser los padres, pueden ser a las personas que les deberíamos de deber lealtad, ¿no? Cuando alguien toma la decisión de darle el sí al Señor, pues se la entrega, como es el caso de muchos de nosotros, que le hemos entregado la vida al Señor Jesucristo y hemos estado dispuestos a dejar de hacer lo que hacíamos antes y comenzar a hacer conforme a la palabra de Dios. Los que hemos tomado esa decisión, que tal vez en un principio también nos sonó muy alarmante, pero aún así lo decidimos, sabemos que no perdimos nada, sino todo lo contrario, ganamos muchísimo, porque a estas alturas, para empezar, quién sabe si estuviéramos vivos o estuviéramos cuerdos, por lo menos ya estuviéramos más medios locos, y quién sabe cuántas desveladas, ¿no?, ya llevaríamos de tanta angustia y preocupación con las cuales incluso ya nos habíamos acostumbrado a vivir. Pero gracias a Dios que tomamos esa decisión, gracias a Dios porque insistió con nosotros, gracias al Señor porque no se desesperó, nos tuvo paciencia y hoy en día estamos viviendo vidas buenas, gracias a Dios, ¿no? Y la invitación es que todos puedan vivir vidas buenas al lado de Jesucristo, ¿no? Pero necesitamos firmar el acuerdo con Dios, necesitamos de darle el sí al Señor, decirle sí, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, así de fácil, así de simple y así de sencillo, ¿no? Pero es bien interesante ver cómo la palabra de Dios nos va llevando por todo esta envoltura, ¿no?, donde nos enseña cuál es el trato. Dios da su trato, ok. Si tú cumples con lo que la palabra de Dios dice, yo me comprometo a cumplirte como Dios. Ahora ya sabemos que Dios no falla. Para eso están escritas todas las cosas en la palabra de Dios, para que veamos que todas las cosas que Dios prometió, todas Dios las cumplió sin faltar ninguna. Entonces eso a nosotros nos da una confianza de saber que a lo que sea que Dios se comprometa en su palabra, lo va a cumplir. La pregunta final es hacia nosotros. ¿Estamos dispuestos a entregarle la vida al Señor, sí o no? Ahora, ya después de haber explicado un poquito acerca de cómo todos nosotros pasamos a ser hijos de Dios, ahora sí, la palabra de Dios tiene otros adjetivos calificativos hacia nuestras vidas, como ya lo he mencionado hace unos momentitos, ¿no? Puede ser que la Biblia nos llama árboles, nos llama águilas, nos llama ovejas, nos llama la viña del Señor. Tiene adjetivos calificativos para nosotros para potencializar una idea de qué es lo que debemos de hacer y cómo debemos de comportarnos en el reino y en el camino de Dios, ¿no? Pero una de las cosas con las cuales la Biblia se refiere a nosotros como hijos es el ejército de Dios. Dice la palabra de Dios, seguramente todos hemos escuchado, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Es el momento en el que David va a pelear contra el gran gigante Goliat. Si han escuchado, estoy seguro, de esta historia, donde David va a pelear con el gran gigante Goliat. Y mire, mientras Goliat estaba amedrentando al pueblo de Israel, y entonces este muchacho, David, de unos cuantos años solamente, se atreve a enfrentarse a Goliat, le dice en el versículo 45, dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina. Eso le dice David. O sea, tú vienes contra mí con espada, con lanza, con jabalina, con armas de esta tierra. Dice, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Cómo se refiere David a Dios como Jehová de los ejércitos? ¿Y cómo se refiere al pueblo de Dios? Los escuadrones del Dios viviente. Es decir, la palabra de Dios, después de tener adjetivos para referenciarse a los hijos de Dios como árboles, águilas, también les llama el ejército de Dios, el escuadrón de Dios, los soldados de Dios.
Y preste atención porque le voy a explicar algo, por qué la Biblia nos llama el ejército de Dios. ¿Por qué? Ya vimos por qué nos llama ovejas. Porque se supone que una oveja depende del pastor. No hay ovejas silvestres, no hay ovejas salvajes, solo ovejas que dependen de su pastor. Y este pastor es Jesucristo. Él es el pastor por excelencia. La Biblia nos llama árboles, ¿por qué? Porque nos alimentamos de las aguas vivas que emanan de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos llama águilas porque reforzamos nuestras fuerzas en Dios. Pero ahora, ¿por qué la palabra de Dios nos llama su ejército? Dice la Biblia en el libro de Segunda de Timoteo. En 2 de Timoteo, capítulo 2, a partir del versículo 1, dice: tú pues, hijo mío, es Pablo refiriéndose a Timoteo. Timoteo, discípulo de Pablo, hijo espiritual de Pablo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Mire que Pablo le está diciendo esto a Timoteo, es un consejo de liderazgo. Hace falta hombres idóneos que estén dispuestos, hombres y mujeres idóneos, idóneas, estén dispuestos a servir al Señor. Pero dice en el versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Cómo se refiere el apóstol Pablo a Timoteo? Sufre penalidades como ¿qué? Como un buen soldado de Jesucristo. Dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nuevamente voy a leer: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Lo voy a leer en otra versión. En la versión PDT dice: ningún soldado pierde su tiempo pensando en asuntos de la vida civil, porque lo único que le preocupa es agradar a su capitán. En la nueva traducción viviente dice: ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así, no podría agradar al oficial que lo reclutó. Ahora, qué tremendo es esto. ¿Por qué la Biblia les llama soldados a los hijos de Dios? Voy a ir concluyendo con esto, que me encantaría tomarme más tiempo, pero no lo voy a hacer. Mire, la palabra de Dios nos enseña en el libro o en los primeros libros. En los primeros libros donde Dios comienza a conformar su pueblo, el pueblo de Israel. Y dentro de los pueblos de Israel, por ejemplo, en el libro de los Números, en el libro de Números, la Biblia cuenta más de 600,000 hombres de guerra cuando hacen un censo. Y este censo era contar cuántos hombres estaban en la capacidad de pelear físicamente contra otras naciones. Entonces la Biblia cuenta un poco más de 600,000 hombres que estaban listos para ir a la guerra. Obviamente, estos 600,000 hombres no eran todos los hombres del pueblo de Israel. Eran muchos más, porque ahí le añadimos los que no iban a pelear, de ahí le añadimos las esposas, de ahí le añadimos los hijos. Entonces estamos hablando de un pueblo sumamente numeroso. Pero los que iban a pelear eran un poco más de 600,000 hombres. Y cuando ellos iban a pelear, siempre ganaron. Pero ahora, ¿qué hace el capitán, como dice aquí en esta versión moderna? ¿Qué hace el capitán cuando recluta a alguien por soldado? Por ejemplo, si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de estar en un entrenamiento militar, lo que hacen es entrenar para pelear, entrenar para tener condición física.
Eso es lo que hace. Sin embargo, cuando Dios, como este capitán, como este general, como Jehová de los ejércitos, recluta a todos estos soldados, lo invito a que lea la palabra de Dios. Nunca les enseña a pelear físicamente. No les enseña a pelear físicamente, que esto es lo más natural que hubiese dado Dios. Así como dio Dios instrucciones específicas para construir el tabernáculo, así como le dio instrucciones específicas a Noé para construir el arca, y así como dio instrucciones específicas de cómo entrarían a la tierra de Canaán, bueno, así tuvo que haber dado instrucciones específicas para pelear con las otras naciones, y no fue así. Las instrucciones que Dios le dio a su pueblo, que reclutó como sus soldados, fueron de santidad, fueron de cómo agradarlo a Él. Esas fueron las instrucciones de milicia, de cómo vivir bajo la voluntad de Dios. Y entonces vemos que cada vez que el pueblo vivía bajo la voluntad de Dios, vencía completamente. No había nadie que los pudiese enfrentar. Nadie, absolutamente nadie los podía enfrentar. Las mismas naciones de alrededor, cuando escuchaban que el pueblo de Israel se acercaba, temían, porque decían: el Dios de los hebreos es poderoso, es invencible, porque nadie le podía hacer frente a Israel mientras Israel estaba bajo la cobertura y bajo la obediencia completa de Dios, bajo la dependencia de Dios. Esas eran las instrucciones de milicia, y ahí es cuando el pueblo se convertía en el ejército de Dios, cuando vivían bajo su voluntad. Y por eso el apóstol Pablo dice: ninguno que milita se enreda en los asuntos de la vida. ¿Cuál es el asunto de aquel que Dios ha llamado por soldado? Agradarlo a Él, agradar al capitán, agradar al Señor. Esa es la verdadera milicia en Jesucristo. Ese es el llamado de Dios para cada uno de nosotros. Esas son las órdenes de milicia de Dios para nuestras vidas. ¿Se da cuenta? Entonces, la pregunta es: ¿nos estamos comportando en este momento como verdaderos soldados de Dios? Es decir, ¿estamos viviendo de forma santa? La palabra de Dios dice en Levíticos capítulo 20, verso 7. Dice: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. ¿Cuáles eran las instrucciones de Dios para el pueblo, para su ejército? Santifíquense, sean santos, vivan santos y guarden la palabra de Dios. Y estas mismas palabras las vinieron repitiendo los apóstoles en las cartas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, el apóstol Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 15: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Cómo es? En toda nuestra manera de vivir. Tenían que vivir de forma santa. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, ¿en dónde? En lo que acabamos de leer, en Levíticos. Escrito está: sed santos porque yo soy santo. Esto dice el apóstol Pedro. Así que la verdadera lucha y lo que verdaderamente nos lleva a convertirnos en soldados de Dios es tener una lucha para vivir de forma santa. Concluyo diciendo: en el capítulo 1 del libro de Josué, en el capítulo 1 específicamente vamos a leer unos versículos que definitivamente son muy conocidos. Dice así, dice la palabra de Dios en el libro de Josué capítulo 1,
versículo 6, dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repatriarás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que sean prosperados en todas las cosas que emprendas. ¿Cuál era el mandato de Dios para esfuérzate y sé valiente? O sea, ¿para qué tenían que esforzarse y ser valientes? ¿Para pelear? ¿Esforzarse y ser valientes para conquistar más tierra? No, eso ya Dios se los había dado. Tenían que esforzarse y ser valientes, dice, para cuidar de obedecer la palabra de Dios, para cuidar de caminar conforme a ella, cuidar de no olvidarse de la palabra de Dios. Este era el esfuerzo y la valentía que debían demostrar el pueblo, y hoy es el esfuerzo y la valentía que todos debemos demostrar ante cualquier situación. Guardar la palabra de Dios en nuestras vidas y no apartarnos ni a diestra ni a siniestra de ella. Amén. Y entonces verdaderamente seremos soldados de Jesucristo. Mis hermanos, que Dios les guarde, que Dios les bendiga, que tengan una excelente noche, y concluyo mandando saludos a la familia Suárez. Aquí tenemos a Gillo Suárez, Mireya, hermana Mireya, bendiciones. Eliezer, bendiciones. Tenemos también a nuestro hermano Juan Vázquez allá en Austin, Texas. La pastora Herminia Montoya, un abrazo y muchas bendiciones. Nuestra hermana Zoila Méndez, muchas bendiciones a toda su familia. Un abrazo fuerte. Carolina Ortega Naredo, bendiciones. Juan Carlos Reyes Aguilar, un abrazo, qué bendición. Elsie Alonso, bendiciones, un abrazo bien fuerte. Nuestra hermana Dulce, qué bendición tenerla siempre aquí activa. Nuestro hermano Víctor Alfonso Holguín, reciban saludos para su esposa también. Nuestro hermano Ricardo Aguilar, hermano Ricardo, un abrazo también para la hermana Regina allá en Charlotte, de Queen City. Nuestro hermano Basilio Rojas, un abrazo, y María de Jesús López Moreno, reciban un cordial saludo, muchas bendiciones, y luchemos por ser soldados de Jesucristo. También envío saludos cordiales a todos los que ven la repetición y los que no pude nombrar porque no había un comentario de ustedes. También reciban un caluroso abrazo a la congregación a Huatusco, Totutla, Boca del Monte, Mata Oscura, Matadindio, Cardel, el municipio de Comapa también está nuestro hermano Eusebio, muchas bendiciones. Y bueno, todos los que forman parte del Ministerio Internacional Nueva Vida, allá Juan de la Luz Enríquez también, un abrazo y muchas bendiciones hasta allá para los hermanos que estuvimos el domingo con ellos. Y bueno, y todos los ministerios que Dios seguirá levantando en lo largo y ancho de este tiempo. Muchas bendiciones, excelente día, y somos soldados de Jesucristo. Un abrazo, bendiciones.